Buenos días, 8 de la mañana. Quedan solo unas horas para que Trump-Biden, Biden-Trump se enfrenten en el primer debate electoral que CNN va a moderar. ¿Qué Biden tendremos esta noche? ¿Cuál de los últimos Biden que hemos visto en los últimos meses aparecerá esta madrugada en horario europeo, en esa noche electoral también en Estados Unidos, 9 de la noche, costa este de Nueva York? El Biden de las últimas imágenes, de los últimos vídeos, esas dudas en el que Obama le sacaba del escenario, que le costaba entrar al vehículo, o veremos al Biden enérgico, potente, ofensivo, incluso un Biden que pueda plantar cara a un Trump. 81 años frente a 79, Biden 81. ¿Qué Biden veremos esta noche? Es la clave fundamental que mueve el debate para saber si Biden puede llegar de verdad con opciones al 5 de noviembre. Habrá otro debate el 10 de septiembre en ABC News, esta noche en CNN, el primer debate electoral en el que vamos a ver qué fotografía de Biden. Es ahora mismo, a estas horas, la gran incógnita. ¿Qué Biden va a ir hoy al debate? El Biden que se le ve más apagado, el Biden... ya les decía que Obama tuvo que cogerle de la mano y acompañarle a la salida del escenario, el que fue al G7, el que ven en imagen con Macron, o un Biden más potente, más enérgico, más ofensivo, más el que está buscando el lado demócrata, un Biden como el de 2020, como el que en ese enfrentamiento contra Trump levantaba expectativas para la bancada republicana. Demócrata. La republicana veía que Biden podía hacer el movimiento de recuperación. 8 y 2 de la mañana, los mercados les esperan con la tranquilidad del trabajo ya bien hecho, con la tranquilidad de ver cómo este 2024 es uno de los años clave de la recuperación de la economía americana, pero sobre todo del bolsillo de Wall Street. 8 y 2 de la mañana, ¿qué Biden veremos? ¿Cuál de los Biden veremos esta noche, de los que hemos visto en los últimos tiempos, alrededor de ese posicionamiento más enérgico o ese posicionamiento más retraído, esperando que Trump cometa un error? ¿Y qué Trump veremos? ¿Cuál de los Trump veremos también? Alrededor de Mar-a-Lago, alrededor de esa comparecencia también judicial, comparecencias judiciales. Lo que sí sabemos es que vamos a ver un Trump ofensivo, no. Lo siguiente, ¿dónde va a parar esa ofensiva? Es la clave fundamental. Hay una parte de los republicanos que ahora mismo a estas horas piensan que si Trump se excede en el ataque a Biden, incluso puede salir perjudicado. Fíjense cómo va Trump al debate de esta noche. Y como les decía, el mercado tranquilo, confiado, apuntando sobre todo a una fotografía clara en la que hasta noviembre no hay que tomarse el pavo. Hay que esperar a ver cuál es la política alrededor de la política monetaria y cuál es la política alrededor de impuestos, ultra ricos, Biden, y cuál es la economía que va a plantearse por parte de los dos candidatos. Una diapositiva para resumir lo que se juegan o dónde hay que mirar en el debate de esta noche. ¿Cuáles son las claves que vamos a tener que mirar milímetro a milímetro para entender qué opciones tiene Biden de la remontada, qué opciones tiene Trump de ir cerrando estas elecciones de cara al 5 de noviembre? Punto fundamental, la salud de Biden. Por eso la clave fundamental es qué Biden viene hoy al debate. El que afronte después del descanso que ha tenido más o menos una semana en Camp David preparando el debate solo, en el fondo ha hecho un Sánchez. Ha hecho un Sánchez, pero de otra manera. Descansar, descansar, descansar para enfrentar a Trump en este debate electoral de esta madrugada. Debe convencer a los votantes de que todavía está a la altura del trabajo que tiene que desarrollar. Debe convencerles que con 81 años puede salir de la Casa Blanca con 85, pero en condiciones de salud suficiente para gestionar a la primera potencia del mundo. Y eso es el punto fundamental. Si el votante estadounidense hoy entiende que Biden no está preparado para los próximos 4 años,
tenemos dos escenarios. El paso atrás en la convención demócrata de finales de agosto, movimiento para Michelle Obama, o la fotografía clave en la que el propio Biden y los propios demócratas puedan empezar a entender que hay que hacer el esfuerzo de ganar para luego esperar a ver qué sucede, o si hay un movimiento en el que Biden pueda incluso dar paso, pero una vez ganado a Trump. Pero el estado de salud de Joe Biden es el elemento fundamental esta noche. El debate se basa fundamentalmente en intentar entender en qué punto está la salud de Biden y si puede estar 4 años más, de 81 a 85 años. Si Biden puede, todo perfecto. Pero lo va a tener que demostrar en el debate de esta noche. O en estas imágenes. Si hoy se levanta del debate, si hoy Biden actúa como actuó en el G7, una parte del votante hoy va a plantearse si Biden de verdad está en condiciones de ir a la pelea, al cuerpo a cuerpo con Donald Trump. Decía Karine Jean-Pierre que eran deepfakes. No sabemos quién ha hecho los deepfakes. Fíjense aquí que tienen otra imagen de Biden en el que sí muestra un semblante, una potencia, de 81 años, en el que puede enfrentar a Trump, no en las otras. Pero depende del Biden, se va a ver la fotografía, es 1 hora y media de debate, ¿eh? Son 90 minutos en los que el Biden que hemos visto del G7 difícilmente podría plantear 1 hora y media de concentración para el debate con Trump. Hay otro perfil enseñado por Joe Biden en los últimos tiempos que sí nos lleva a poder entender que pudiera. Lo ven aquí en la cámara, por ejemplo, con Kamala Harris detrás, con Nancy Pelosi. 4 años le quedan por delante al Biden que, si gana, salga del 5 de noviembre. El otro punto fundamental es Trump. Tampoco es que los republicanos estén para dar saltos de alegría. Trump se enfrenta sobre todo a una visión negativa sobre un temperamento demasiado agresivo. Por lo que una parte de los republicanos hoy aconsejan a Trump que tampoco vaya de degüello dialécticamente contra Biden, porque una fotografía demasiado comedida de un Biden que dice, bueno, usted ataque, el presidente soy yo, en el que Biden no demuestre tampoco problemas alrededor de una sensación de salud complicada, podría dejar a Trump demasiado agresivo y dar la sensación de que va a entrar y va a entrar como un elefante en una cacharrería en el gobierno estadounidense. Y eso significa, o por dónde puede ir, sobre todo en política monetaria. La figura de Powell es uno de los elementos clave también para el mercado. Aún así, la edad también va a jugar hoy un papel fundamental para Donald Trump, aunque por supuesto no se le ha visto en la misma situación, en el mismo estado que se le ha estado viendo a Biden, sobre todo en el G7. Trump también afronta esta carrera electoral con 79 años, acabaría con 83 su mandato. El segundo, también hay que ver cómo puede la salud de Trump aguantar en este entorno, sobre todo con la situación judicial que tiene alrededor. Economía va a ser uno de los elementos clave. Biden debe convencer al electorado de que la buena marcha de la economía es por él, que ha conseguido salir de un entorno COVID, que ha conseguido impulsar la economía, que ha conseguido que los ultrarricos paguen más, que ha conseguido mantener un espacio de Obamacare posterior, ¿no? Mejor del que tenía el ciudadano estadounidense entre el 16 y el 20, y que ha conseguido que no solo Wall Street gane. Esto último no es así. Wall Street es el gran ganador de todo esto. Wall Street es el gran ganador de toda la política de Bidenomics de Biden en los últimos tiempos. El rico es más rico, la clase media tiende a desaparecer, el pobre es más pobre y tiene que estar subvencionado o no llega a fin de mes, o se busca 3 trabajos. Por lo que cuando llega a ese punto, Trump puede atacar y atacar y atacar económicamente en el lado de hay que meter más gasto social bien enfocado, no dirigido a unos cuantos sectores más vinculados al lado demócrata,
no dirigido solo al sector servicios, sino sobre todo a la industria estadounidense. Solo la competitividad de Estados Unidos, parece que va a plantear Trump esta noche, puede llevarle al perfil medio americano a recuperar un poder adquisitivo todavía mayor. Por lo que la economía va a ser elemento fundamental esta noche. El elemento clave para intentar entender si Biden de verdad impulsó la economía, si Trump de verdad puede impulsar de verdad la economía. ¿Y qué nos podemos encontrar? Con un mercado, con un Wall Street que en el fondo diga, da igual, repartir que vendrá en beneficios empresariales. Trump va a intentar poner encima de la mesa que la economía iba mejor con él. Y que iba mejor con él en un entorno donde todavía no se había metido en el sistema tanta cantidad de dinero como la de Biden. Pero que no es el momento de tirarla para atrás, es el momento de seguir impulsándola. Y para eso, la FED es el elemento fundamental para intentar también contener la deuda. Trump se va a enfrentar seguro a la pregunta de si quiere destituir a Jerome Powell. Y ahí toca a Wall Street. Y ahí tiene el problema del temperamento. Y ahí tiene el problema de que una parte de los ciudadanos piensen Trump viene a la venganza. Y si Trump viene a la venganza, puede no tener el voto de una parte del electorado estadounidense. Si Trump hoy da un paso adelante diciendo que Jerome Powell debe irse, si no obedece a Donald Trump, siendo Donald Trump supuestamente presidente después del 5 de noviembre, si en esa posibilidad de Donald Trump presidente, Powell no hiciera caso a la política monetaria que quiere el presidente, y Trump dijera que en ese caso le larga, cuidado con la fotografía del elefante en la habitación, en la cacharrería entrando a la bestia. Y luego, sobre si va a tener una política intervencionista, no solo en la política monetaria, sino en el conjunto de la política económica. El reparto de riqueza será el otro elemento clave. Biden va a querer decir que ha repartido la riqueza. Trump le va a decir que ha repartido la riqueza entre las tecnológicas. Que todo el dinero está en Wall Street. Que el ciudadano medio americano ni tan siquiera puede ahora, en las generaciones nuevas, comprarse una vivienda. Y ahí Trump va a intentar atacar a un flanco débil de los demócratas, que es el perfil de enfado de una parte, de cabreo, de una parte del electorado demócrata joven que dice voy a vivir peor que mis padres por culpa de cómo se ha planteado la política estos 4 años, en el que el dinero fluye hacia Wall Street compra a través de fondos una gran masa de viviendas y la alquila. Y por el camino ha elevado tanto el precio que solo Wall Street se puede permitir comprar esas viviendas. De tal manera que el ciudadano medio americano queda en una situación extremadamente complicada, sobre todo para futuras generaciones, que son los que están en la base del electorado demócrata, que son los que en el último momento a Hillary Clinton decidieron dejarla sola. Y la clave fundamental de que ganara Trump en 2016, en materia de perfil demográfico electoral de 2016, que los demócratas temen que se pueda repetir en este 2024. Reparto de la riqueza, si ambos apoyan a Wall Street, si quieren un reparto más allá de los mercados, y van a chocar en el impuesto a los ultrarricos. En el impuesto a una parte de la población que Trump le va a decir, pero si se van a ir, puedes ir a por ellos, pero se van a ir. De tal manera que tenemos, ya les digo, 10 de septiembre tendremos otro debate en ABC News, esta noche tendremos el primer gran debate electoral de cara al 5 de noviembre. Punto fundamental para intentar entender qué opciones tiene Biden. Depende de qué cara nos presente Biden, qué opciones presente Biden, qué movimiento pueda expresar Biden. Y el otro punto que no hemos visto en estas claves del debate es Ucrania. Sin ningún lugar a dudas, Biden le va a decir si la manera de resolver el conflicto en la guerra de Ucrania en solo unas horas, solo en la noche electoral, es que Ucrania ceda territorio. Si ese es el único camino que plantea Trump para la solución del conflicto, y sobre todo le va a poner encima de la mesa que dar ese paso significaría entrar en un terreno inexplorado, en el que, según los demócratas, Putin podría ir a más en el capítulo expansionista. El otro punto fundamental que le va a plantear Trump
es cómo ha gestionado Oriente Medio. Y en la situación en la que estamos, con Hezbollah, con Irán, con lo que está sucediendo en Gaza, con Hamas, con el 7 de octubre, y cómo está saliéndose de esa crisis. Y el otro punto fundamental es China y Asia-Pacífico como punto clave también de pivotar gran parte no solo de la política y la geopolítica, sino sobre todo la economía. Debate esta noche que va a poner encima de la mesa, salvo errores garrafales, el movimiento de inicio de una carrera electoral en el que las encuestas llevan a Trump por arriba. Está Trump encima de la ola, intentando surfearla, no caer, pero viendo cómo va adelante y cogiéndola hacia la orilla. El otro punto fundamental de la mañana viene también, clave geopolítica, política de Bolivia. Golpe de Estado fracasado en las últimas horas, en la última noche, en el que el presidente boliviano cerraba el capítulo de esta manera. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona corrupción. Es la otra fotografía de esta noche, alrededor de lo que sucedía a partir de las 10 de la noche, hora central europea, donde Evo Morales, también el presidente boliviano, ponían en la fotografía la posibilidad de un golpe de Estado, luego se confirmaba por parte de uno de los mandos del ejército y luego se conseguía aplacar ese golpe de Estado, esa toma de poder por parte de un presidente boliviano que en unos momentos estuvo desaparecido, no sabía, estaba en paradero desconocido y al final hizo esta declaración frenando y cortando el golpe de Estado en Bolivia. 8:17 de la mañana, el otro punto, volviendo antes de las claves al debate electoral, estaría alrededor de esto que plantea Financial Times. Es la clave fundamental después del debate, después de las elecciones, alrededor del futuro. 79, 81 años Biden, 79 Trump. ¿Qué sucede si Joe Biden o Donald Trump se caen de la carrera electoral, de la carrera presidencial? Demócratas y republicanos tienen todo un mecanismo de contingencia, pero la Casa Blanca tendría una situación de desastre, de pesadilla alrededor del movimiento. Miren, de sustituir. Tenemos por un lado, dice Financial Times, una situación de salud, que siempre puede suceder. Tenemos una situación legal alrededor de Donald Trump, judicial alrededor de Donald Trump. Tenemos una fotografía clara alrededor de que sí que puede haber un movimiento de cambio. Los demócratas han dicho, oiga, todo esto de Michelle Obama no debería ser una solución, pero hay una convención en agosto. No es la primera vez que ha sucedido, que el candidato, no el partido, el candidato decide dar un paso atrás y le deja al partido una elección en poco tiempo, pero suficiente para conseguir dar un golpe de efecto. Finales de agosto, todo septiembre, todo octubre, para el planteamiento de un candidato diferente en el lado demócrata. En el lado republicano va a ser antes esa convención, en la que se va a empezar a ver si los dos candidatos finalmente, como todo parece indicar ahora mismo, van a la carrera presidencial. Pero ese titular de Financial Times es uno de los elementos clave que marca la carrera presidencial que se lanza de verdad esta noche, con el primer debate electoral. ¿Hasta qué punto los dos van a llegar al 5 de noviembre? ¿Hasta qué punto van a llegar en un cara a cara, en un enfrentamiento Biden-Trump, Trump-Biden, 79, 81 años, y en una situación donde se mira muy mucho el estado de salud, sobre todo del candidato demócrata, aunque también de los 79 años de Donald Trump? Bueno, lo que dice Financial Times es, a pesar de la pesadilla que sería un cambio de candidato, ya se ha producido antes, ya se ha hecho en el pasado,
y no sería un desastre en el sentido de no se puede llegar a tiempo. Por lo que calma a una parte también de la ciudadanía alrededor de ¿y qué pasa si el 5 de noviembre no tenemos estos dos candidatos, sino tenemos otra opción, en uno o en otro o en los dos? La parte judicial de Donald Trump ahora mismo está prácticamente descartada, en el sentido de que ninguno de los cargos lleva a que pueda Donald Trump no presentarse, a activar la enmienda que pueda evitar que Trump esté. Pero siempre puede haber un giro de última hora, aunque con lo planteado ahora mismo no. El otro punto fundamental de la carrera presidencial es, ¿y si habiendo ganado no hay suficiente salud para aguantar 4 años? En ese caso también dice Financial Times que todo el mecanismo planteado por parte del sistema electoral estadounidense permitiría un relevo ordenado al frente de la Casa Blanca. Vayamos a claves del día muy marcadas por el debate de Trump-Biden, que veremos en Negocios Televisión, una madrugada para ver esas opciones de Biden. Se juega más que Trump, aunque Trump puede perder mucho esta noche. Y viniendo a Europa y dejando a un lado el debate que veremos esta noche, Meloni es el otro punto fundamental en la reunión que empieza hoy también, donde no va a asistir Sánchez, por las cuestiones personales conocidas en la jornada de ayer, en el que Meloni va a plantearle al quinteto, porque falta el sexto, del resto de Europa, que lo que están haciendo no va a servirle. ¿Por qué? Ayer ya planteó Meloni que Ursula von der Leyen tiene una mayoría frágil para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. Ahora mismo tiene suficientes votos para que el Parlamento diga, ok, tiene que convencer a los 27 también. Hay una doble vía, convencer a los 27, que en el Parlamento refrende eso. ¿Cuánto margen de mayoría tiene ahora mismo von der Leyen? Pues tiene más o menos 50 diputados, 60 diputados, que superan con holgura la mayoría absoluta para que von der Leyen sea la próxima presidenta europea, próxima presidenta de la Comisión. Pero hay un problema. Tiene pocos más de 400 diputados. Normalmente, en la votación para elegir al presidente-presidenta, se pierden un 10% de los votos, que se van a otras opciones. No, es que el partido me ha dicho, bueno, me da igual, lo ha dicho el partido tal y yo soy alemán, o yo soy danés, o yo soy español, o yo soy portugués, o yo soy italiano, y he decidido cambiar mi voto. No hay unidad férrea de voto, sino que un 10% se pierde. Si se pierde un 10%, von der Leyen tiembla, porque ahí sí estaría a punto de perder la mayoría en el Parlamento Europeo y por lo tanto que no se pueda refrendar siempre que los 27 hayan refrendado la candidatura de Ursula von der Leyen. ¿Qué necesita antes von der Leyen? A Giorgia Meloni. O von der Leyen convence a Giorgia Meloni con alguna vicepresidencia de la Comisión, con algún pacto, pero claro, lleva 2 reuniones y les ha excluido completamente del proceso de decisión, con lo de que Meloni, aunque de cara a la galería, de cara a las cámaras, está apoyando férreamente a von der Leyen, no le está gustando un pelo la fotografía de 6 líderes, dejando completamente aislada a Italia, a Giorgia Meloni. Y no ha sido una vez, cuando se encerraron a puerta cerrada, aquel lunes después de las elecciones, y a ella la dejaron fuera, pactaron los 3 nombres, Kallas, Costa, von der Leyen, y Meloni se quedó mirando diciendo, ¿y ahora qué queréis? ¿Que encima la apoye o cómo? ¿Vais a venir a pedirme que la apoye? Porque vais listos y listas. No solo eso, sino que esta semana se ha vuelto a repetir. Y se ha vuelto a ver una fotografía clara en la que unos pocos deciden definitivamente cuál es el papel. Vamos, 6. 6. Sentados para decir, aquí no está Italia, aquí estamos los que vamos a decidir quién va a gestionar los sillones de lo que ha votado la ciudadanía. Aunque el tercer grupo parlamentario no esté. Por lo que Meloni tiene la sartén por el mango. Y tiene una fotografía complicada. Puede dar el paso de entrar al redil y aceptarlo todo. Puede aceptar incluso una vicepresidencia si finalmente se la ofrecen, que es lo que parece que va a suceder. O incluso con la vicepresidencia
puede decir que no es el gobierno de Europa que ella considera que es el oportuno. Y entonces meterle un portazo a los 6, descomunal, en el que haya que buscar una alternativa a von der Leyen. Estamos justo en ese punto. Estamos justo en ese momento ahora mismo en el que von der Leyen sin duda está esperando hoy cuál es el siguiente paso de Giorgia Meloni, cuál es el siguiente movimiento que pueda hacer Giorgia Meloni. Volviendo a claves, ven que hay mucho de política, hay mucho del movimiento en el que se va a empezar a ver entre ambas partes, esa fotografía alrededor tanto de quién va a estar en la Casa Blanca a partir del 5 de noviembre, como quién va a estar al frente de Europa ya, en breve. Ayer vimos datos empresariales importantes, datos macro, ventas de vivienda nueva cayendo un 11% en Estados Unidos y apunta a que la Fed ya está haciendo daño al sector que más costaba doblegar. 11% en la caída de las ventas de vivienda en Estados Unidos, que como les decía empieza a dar una fotografía de que esa sensación de que a 6 meses de vista el daño era mayor está llegando y el daño está siendo mayor. Valor de mercado de Amazon, que lo veremos luego en gráficos, superando los 2 trillones de dólares por primera vez, y YouTube en lo que empieza a ser el siguiente Napster, ¿no? La siguiente batalla contra las discográficas, suelen ser la punta de lanza de toda la batalla de propiedad intelectual, de propiedad industrial, cada vez que hay un cambio. Lo fue en las .com y lo empieza a ser en la inteligencia artificial. YouTube en conversaciones con los sellos discográficos principales, Sony, Universal, para un acuerdo de música de la inteligencia artificial. Y el sector en ebullición con este tema ya ha empezado a poner las primeras demandas a las compañías que hacen ¿qué? Compañías que lo que hacen es embeber toda la música posible para buscar alternativas sobre la base de esa música para ofrecer por servicios de inteligencia artificial, pues ya sea la música para un reel, ya sea la música para lo que consideres. ¿Cuál es el problema? Todas las discográficas ven que han puesto la base fundamental sobre la que gira todo la creación futura de esa inteligencia artificial generativa, y sobre esa base futura, sobre esa calidad futura y sobre esa música futura tienes toda la cantidad presente. Ya, pero tu inteligencia artificial no crearía esa música a futuro si no tuviese la música que en presente tienen las discográficas. Tiene que aprender de algo, no silbando. Entonces, las discográficas están pidiendo que no se use todo ni parte del repertorio, del portfolio de músicas que tienen ahora mismo, Sony, Universal, etc. ¿Qué es lo que está haciendo YouTube? Intentar avanzarse para decirle, oye, ¿cómo se resolvió todo el movimiento de crisis anterior alrededor de la música discográfica, de los Napster, de las descargas, del emule y toda esta historia? ¿Cómo se acabó con todo eso? Con un movimiento en el que los Spotify de turno pagaban en presente para que las discográficas tuvieran cuentas saneadas, y ya veremos a futuro. Es el movimiento que está intentando hacer YouTube para conseguir que luego todo el entorno de inteligencia artificial que genere la música para un determinado vídeo, si ha cogido música de librería, música de las grandes discográficas, paguen de antemano por ello. Cuidado, porque la batalla en este asunto es enorme. Va a afectar a todo el sector y nos plantea cómo la inteligencia artificial, igual que hicieron las .com a partir del 2000 o en el entorno del 2000, van a intentar solucionar un problema que luego se repetirá en todo el contenido de los media. Es que yo cojo todos sus artículos y así cuando alguien me pregunte contestaré en función de lo que usted ha publicado. Pues entonces, ¿y usted me va a plagiar el contenido? No. Lo voy a utilizar de base para aprender. Vale, es lo mismo. Pues para aprender usted paga. Pues para aprender usted paga. De tal manera que YouTube hace ese primer movimiento al que le van a seguir muchos más. Alrededor de cómo se puede respetar la propiedad intelectual y la propiedad industrial en un entorno en el que lo que va a surgir a futuro no es, por ejemplo, en este caso, la canción concreta sobre la que he aprendido, sino el por qué gusta esa canción, para copiarlo y hacer versiones distintas que puedan coger eso como base con muchas otras canciones,
pero que son parte fundamental. Si no, la inteligencia artificial generativa de poco puede servir. Cuidado a este punto, porque la industria empieza a ver que aquí hay un problema de propiedad que hay que dirimir y que no puede ir por la vía de yo la voy a utilizar que ya me demandarás, porque ese camino puede generar también un corte importante por parte de las compañías que ahora tienen esa propiedad, que además es la que está amenazada a futuro. Yo no quiero la canción de tal, pero me sobra con que se me versione con 50 canciones más, porque además va a tener mejor sonido para el espectador. Pues eso se paga. Cuidado de la fotografía de la inteligencia artificial en este entorno. Claves del mundo en guerra, en una mañana en la que vemos que la duda principal la planteó ayer Peskov alrededor de esos ATACMS en Crimea, utilizados por Ucrania supuestamente. Rusia dice que no descarta una respuesta militar a ese ataque ucraniano con misiles americanos en Crimea. ¿Qué respuesta militar? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Dónde? Rusia no descarta una respuesta militar al ataque ucraniano con misiles americanos en Crimea. Ojo a la fotografía. A partir de ahí, Rusia dice que está trabajando en un gran acuerdo con Irán, que ya vimos en esos viajes de Putin, que tiene como elemento fundamental hacer más granítica la relación dentro del bloque China, Rusia, Irán, Corea del Norte, principalmente. Los jefes de defensa de Estados Unidos y Rusia habrían hablado por teléfono el martes en medio de crecientes tensiones tras el ataque con ATACMS. Por eso hay que volver al punto 1. Rusia no descarta una respuesta militar al ataque ucraniano con misiles americanos en Crimea. ¿Qué respuesta militar? ¿Dónde? ¿Contra quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? El otro punto fundamental viene el intento también de Europa de intentar frenar lo que era que es una vía de escape de las sanciones. La Unión Europea alcanza un principio de acuerdo sobre nuevas sanciones contra Bielorrusia que vienen a intentar poner los parches a donde ahí se estaban escapando las sanciones, y Rusia sobre el nombramiento de Rute también ya ha reaccionado, dice que es poco probable que esta elección vaya a cambiar algo. Varios gráficos a esta hora de la mañana, antes de ver con Orella tanto elecciones como lo que está sucediendo alrededor de la guerra de Ucrania y cómo van reaccionando distintos países. Noticia del Economista: Noruega empieza a acumular cereales para prepararse ante lo impensable. Oslo cita una posible guerra en Europa como uno de los motivos de la alerta. ¿Cuáles son los otros? La estrategia es clara. Tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Queremos tener suficiente cereal, grano, como para aguantar 3 meses de consumo. Volvamos. Oslo cita una posible guerra en Europa como uno de los motivos de alerta. ¿Cuáles son los otros? Ese es el elemento fundamental. Guerra en Ucrania, extensión hacia Europa, entrada de la OTAN en el conflicto, futura, posible. Nos preparamos, pero ¿cuáles son los otros? Oslo cita una posible guerra en Europa como uno de los motivos de alerta, no como el único motivo de alerta, o como el motivo de alerta. Noruega empieza a acumular cereales para prepararse ante lo impensable. Fíjense el movimiento y sobre todo el mensaje a la población, alrededor de hay que prepararse para lo impensable. ¿Y qué es lo impensable? Bueno, que si fuera pensable no lo diríamos como impensable, por lo que el lío al ciudadano es descomunal. Oiga, usted me alerta, ¿me puede decir por qué, cómo podemos llegar a ese momento? Pero decir lo impensable es tantas cosas. No, es que va a venir una nave espacial, es que va a venir no sé qué, es que va a haber no sé cuánto, es que va... No, usted dígame, ¿tiene algún viso de tener algo? No, es que por si acaso pasara algo, bueno ya, pero entonces no hace falta plantear este escenario apocalíptico. Oiga, es que yo creo que es bueno tener 3 meses de acumulación de cereales. ¿Quién, usted o cada casa? ¿Compramos latitas de atún, por si acaso? ¿Por si acaso? ¿Qué? Pero volvemos otra vez al escenario de la alerta, para tener al ciudadano además nervioso todo el día, ansioso todo el día, con ansiedad. Pero el mensaje apocalíptico se basa en lo impensable. Ya, pero siempre hay impensables. Lo impensable siempre es posible.
No, es que era impensable. Ya, ¿y qué? Es que lo impensable. Es que lo impensable. Aparte también de, diga, usted puede plantear de verdad dónde está el camino que usted piensa que puede llevarnos a necesitar acumular 3 meses de consumo de grano de cereal. Tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Pero es que sobre la base de eso vas a tener siempre la población cogida. Cada vez que se destense un poco, vuelves a plantear, pero cuidado, que lo impensable puede venir. Cuando se destense un poquito, cuidado, que lo impensable puede venir. Cuando se destense un poquito, cuidado, que lo impensable puede venir. Que lo impensable... Usted plantee cuáles son los escenarios que usted está viendo que puedan suceder. Y lo impensable ya llegará. Pero, miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo dice Wall Street Journal, que Biden quiere ser duro con Rusia e Irán, pero también quiere precios bajos de la gasolina, es decir, quiere sorber y soplar. Las sanciones más suaves de lo esperado contra los principales productores de petróleo frustran a algunos empleados del Departamento del Tesoro, que ven cómo la inflación puede repuntar, camino del 5 de noviembre, por uno de los elementos que más exasperan al ciudadano estadounidense, el precio de la gasolina. Ojo a la fotografía, sobre todo porque plantea un Biden que en la búsqueda de calibrar todos los riesgos va cometiendo errores. Biden quiere ser duro con Rusia y con Irán, pero también quiere precios bajos de gasolina. ¿Y cómo lo va a hacer? Sacando todas las reservas. Y fíjense que lo está planteando Wall Street Journal, que le va planteando al presidente estadounidense que el camino que tome, pues al final tendrá consecuencias. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo empiezan también, sobre todo, clientes de Interactive Brokers en Estados Unidos, diciendo que el fallo comercial de la bolsa de Nueva York ya le ha costado a Interactive 48 millones de dólares. Dice el broker que cubriendo las operaciones de Berkshire Hathaway de los clientes después de la reclamación de compensación por el rechazo que tuvo la bolsa. 48 millones de dólares. Empiezan las demandas por esos movimientos de bajada repentina que se veía en el mercado. Amazon es protagonista empresarial durante las últimas horas y lo va a ser durante el día. Miren el siguiente gráfico, cómo alcanza los 2 trillones americanos, 2 billones de dólares, a medida que hay un impulso, un optimismo de la inteligencia artificial en el repunte. Miren el movimiento de subida, desde la salida COVID, ¿no?, del mercado, ese 2023 que parecía que nos íbamos al suelo, y cómo ha conseguido remontar no solo el mercado, sino sobre todo las principales tecnológicas. 27% este año, impulsado sobre todo por la mejora de las tendencias de crecimiento a medida que esa inteligencia artificial vuelve a acelerar su negocio de computación en la nube. Amazon en el club de las compañías de 2 trillones americanos de capitalización. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva también a una fotografía clara alrededor de la preocupación que se va teniendo alrededor del yen. 160 se debilita más allá de 160 por dólar, el nivel más débil desde 1986. Aún se espera, vamos a ver si llega, un movimiento del Banco de Japón que pueda cambiar la fotografía y que pueda darle un impulso al yen en este entorno. El último gráfico que quería enseñarles es el de la liquidez. Liquidez del Tesoro, gráfico de Robin Brooks, que nos marca que ahora sí está empezando a empeorar la liquidez en el mercado y por tanto los bancos centrales están empezando a sacar del mercado dinero, están empezando a drenar parte de la cantidad que habían inyectado y a partir de aquí hay que empezar a ver en qué fotografía se mueve el inversor. Si la liquidez es la que ha movido al mercado, como hemos visto en los últimos tiempos, un empeoramiento de la liquidez también nos debería dar una fotografía peor en el mercado en los próximos meses. Vamos a ver si eso se cumple o no. 8:39 de la mañana, enseguida con José Luis Orella analizamos la fotografía alrededor del debate de esta noche y de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania después de los ataques. Antes, titulares del día.